Bien, estos son los últimos resultados que se tienen que buscar recurriendo a organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque es imposible tener información a nivel del Estado. Sencillamente es imposible. No hay manera, no hay bases de datos, no hay... En fin, no voy a... ¿Quiénes son los que más pagan o pagamos productividad variable en sistemas públicos? Estoy excluyendo consorcios, estoy excluyendo privadas, estoy hablando de sistemas públicos. Pues según el sindicato médico, y pensando en los médicos, los que más pagamos incentivos, productividad variable, complemento de rendimiento, ¿no? En Andalucía se llama CRP, aquí creo que también, complemento, pues es Andalucía y después Cataluña. Esto muestra que el efecto de la crisis, desde que empezó la crisis en el año 2007, ha habido muchas comunidades que han quitado el dinero de productividad. ¿Por qué? ¿Porque no crean en él? No, porque es más fácil. Quitar quiere decir no que lo han consolidado, sino que ha sido una manera de bajar el sueldo. ¿Por qué? Porque no tienen dinero las comunidades. Los únicos que lo han mantenido en un cierto nivel, porque era muy importante su esquema retributivo, son Andalucía y Cataluña. Sí, sí, vamos, según los datos del sindicato médico. Dice, ¿por qué no hay datos oficiales? Porque no hay. Simplemente. No, o sea, no es mala voluntad mía, es que no hay. Bien. Ya he planteado un primer problema. ¿Cómo mido lo que hace el médico, lo que hace el profesional sanitario, lo que hace el directivo? Y esto de meterle dinero a cambio de obtener resultados a médicos, a enfermeros y profesionales sanitarios en general, ¿es bueno, regular o malo? Yo no lo sé, no tengo la respuesta. ¿Qué sabemos empíricamente de este tema? Bueno, pues cada vez están apareciendo más estudios, pero que sí quería resaltar un tema. Las ciencias sociales y las ciencias biomédicas también, cuando hablan de evidencia empírica, tenemos que entenderlo en sentido débil. ¿Por qué? Porque los resultados no son reproducibles ni replicables. No pasa como las ciencias experimentales. Las ciencias experimentales se pueden producir perfectamente, ¿no? Si yo bombardeo un agujero negro con fotones, lo que le pasa es que patatín y patatán, ¿no? Si usted me hace tal cosa, le sale una oveja clónica, ya tenemos Dolly. Y si usted lo hace otra vez, le sale otra oveja. Pero en ciencias sociales eso no es así. Y en ciencias médicas, en casi todo, tampoco. Por eso la decisión sobre cuándo opero o no opero una cadera no es un algoritmo matemático. La decisión, usted debe de operarse de cadera y tener una prótesis de cadera, o mire, ¿por qué no se espera unos añitos y cambiamos su forma de vida? Me hace una serie de cositas y a lo mejor usted, en lugar de operarlo ahora, lo operamos dentro de 7 años o no lo operamos. He puesto un ejemplo, pero puedo poner 20.000. En cualquier caso, la evidencia disponible sobre el efecto de incentivo en la conducta sanitaria de los profesionales sanitarios es, como mucho, muy débil. Y en la mayoría de los casos, negativa. La que hay a nivel internacional. Dice, aquí en España no nos dedicamos a evaluar, aquí nos dedicamos a innovar. Aquí cada vez que un político lo nombran de algo, se le ocurre una idea genial, la desarrolla, y luego llega otro y mete otra, y dice, pero ¿se evalúa alguna? Dice, no tenemos tiempo, porque estamos reformando e innovando. Con lo cual, ¿hay evaluaciones de sistemas de incentivos? No lo hay. No existen. No existen. Hay algunas cosas suaves, parciales, algunos congresos, yo que hice un día, estudios cualitativos. ¿A usted le gusta que le paguen? ¿Se siente usted satisfecho? Pero esto de medirlo, no. Ahora, ¿dónde hay en otros sitios? Simplemente señalar, en mi artículo vienen todas estas referencias y más, por si alguien quiere tirarse todo el fin de semana, no tiene nada mejor que hacer, estudiando la evidencia empírica. Simplemente comentar la colaboración Cochrane, después de estudiar miles de trabajos e investigaciones publicadas, solo se quedó con 7 que reunían mínimos características de seriedad y de consistencia. Y de esas 7, pues lo que sale es que realmente apenas hay evidencia que el pago de incentivos mejore la cosa. El principal estudio que se ha hecho y se publicó en el New England, ¿no?, que es la revista más importante para los médicos, ¿no? Uno sabe que un médico ha publicado en el New England porque flota. Allí en el clínico va flotando, va a varios metros flotando, como diciendo, mortales, he publicado. Tú dices, mira, lo ha debido publicar. Entonces, el trabajo hecho con el pago, se gastaron un dineral, el Medicare, en pagar a 367 hospitales norteamericanos, y al final lo que salió era fantástico. La tasa de mortalidad
de los 300 y pico hospitales, 378, que cobraban incentivos, y 2000 y pico hospitales que no cobraban, era la misma. Es decir, se morían exactamente igual. Estuvieron midiendo las tasas de mortalidad ajustadas por causa de aquello que pagaban. Se mueren lo mismo. Con lo cual concluía la editorial, como se mueren igual, no hay por qué gastar cientos de millones en darles dinero. Diciendo, usted quita los dineros y, oye, no se ha visto, no se ve mortalidad. Pero el estudio más importante, bueno, este es un estudio que acaba de salir, el Pay for Performance in Healthcare, que es un estudio de casos, y hay algunos casos españoles, pero el que les recomiendo si realmente están interesados y en el ámbito de atención primaria, acaba de salir hace nada. Eso sí, es muy difícil, utiliza modelos de regresión espacial muy complejos, pero si ustedes se lo saltan, pues son muy complicados los modelos. Yo, de hecho, cuando lo leí, me reuní con mi equipillo y dije, ¿y si hacemos nosotros lo mismo aquí? ¿Y si hacemos lo mismo? ¿No? Estudiamos un poquito más, porque nos dedicamos a temas de métodos cuantitativos complicados y tal. El problema es que no tenemos datos. No hay datos. Estuvimos allí, no tienen, o sea, no es que sean opacos. Tuvimos reuniones hasta con las más altas autoridades andaluzas, que es el que han montado el sistema de incentivos más poderoso que hay en el Estado, ya lo he visto por los datos, y no tienen información. O sea, no es que no la quieran dar, es que no la tienen. Y entonces ellos sí. Este trabajo, publicado en British Medical Journal, hace un estudio estupendo en donde cogen todos los médicos de primaria, todos, de toda Inglaterra, 8.000 y pico, cogen no sé cuántos miles de registros, estudian 5 años y ven si aquello que incentivaba el programa de incentivo inglés, que ha sido un programa de incentivo con muchísimo dinero, ha habido GPs que se han hecho ricos por los incentivos. Sí, se han gastado más de 1 billón de libras en unos años. O sea, esta gente cuando se pone, no es que digan y tal. Entonces, han medido si lo que pagaba el National Health Service, en el gran programa, que se llama Quality and Outcome Framework, si lo que pagaba, por ejemplo, control de diabéticos, infartos de miocardio, demencia, o sea, si aquellos médicos aquellos GP que mejores resultados habían obtenido en estas 6 enfermedades a lo largo de varios años, eso implicaba que su población se moría menos por esas enfermedades que aquellos que habían obtenido peores resultados y peores incentivos. Entonces se ajusta por causas de mortalidad prematura. Si yo a usted le estoy pagando porque controle, por ejemplo, a las personas que ya han tenido una insuficiencia cardíaca, es población de riesgo, usted se ha metido en un protocolo y usted está controlando muy bien a estos enfermos, lo lógico es que como está controlándolo muy bien, tiene todos los indicadores bien, pues yo le pago mucho dinero y de hecho ganaron muchísimo dinero, pero muchísimo dinero a algunos médicos. Entonces lo lógico es que sus poblaciones se mueran prematuramente menos por esas 6 causas que eran pagables, que estaban incentivadas. Nada. No. Se mueren lo mismo. A los que les da incentivos, a los que les da. ¿Y qué variables siguen siendo significativas? Las de siempre. El gradiente social. Si el GP trabaja en zona pobre o en zona rica, en zona de marginado o no. Y el porcentaje de población negra que tiene el GP. Bueno, de color. ¿Vale? Ese estudio es, salvando las fórmulas matemáticas, el mayor estudio que se ha hecho sobre evaluar sistemáticamente un sistema de incentivos en el mundo. Bien, voy rápido. De hecho, la editorial del British Medical Journal es clara. Después de este estudio, publicado en el mismo número del British, que también es otra cosa en donde cuando los médicos españoles publican también flotan, ahorra vidas, el Pay for Performance salva vidas, cura gente, atiende bien a los pacientes. La respuesta es probablemente no, según los datos que tenemos del mayor estudio ecológico que se ha hecho. Bien, de todas formas, uno puede decir, hombre, pero a lo mejor está bien, porque es verdad que cuando un médico, un enfermero, un profesional sanitario no tiene incentivos, pues lo mismo dice, oye, que trabaje Rita. En lugar de entrar a las 8, entro a las 10, me voy a desayunar 4 veces, a las 12:30 o las 1 me voy a mis cosas, y aquí paz y allí gloria. Si me van a pagar lo mismo, ¿para qué voy a trabajar? Glasio y colegas han planteado, y les sugiero este artículo, es muy interesante para quien tenga cargos de responsabilidad, un chequeo, un test que hay que someter a cualquier sistema de DPO o de incentivos que se quiera instalar.
en sanidad. Esto es muy específico de sanidad. Plantean 6 primeras preguntas y 3 después. No tengo tiempo de desgranar cada pregunta, pero la idea de Glasio y colegas es la siguiente. Si a alguna de estas 6 preguntas la respuesta es negativa, no meta usted incentivo, no meta usted DPO. Busca otros mecanismos alternativos de motivación. Si las 6 preguntas son positivas, entonces utilice las otras 3 preguntas, 7, 8 y 9, para diseñarlo adecuadamente. Hay más esquemas, ¿eh? Este es simplemente porque tiene su interés, porque los que han hecho esto, gente, en fin, que sabe del tema. Claro, porque la primera pregunta es muy interesante. La primera pregunta es, oiga, ¿la acción que usted va a incentivar en el médico, en el clínico, mejora realmente al paciente? Porque si no lo mejora, ¿en qué estamos haciendo el DPO? Porque si yo registro a todos los fumadores, pero consigo una tasa de que no dejen de fumar, no por mi culpa, sino porque es muy difícil, igual que aquellos que no lo registran, ¿qué estoy pagándole dinero a un médico porque registre bien? ¿Estoy pagándole a un enfermero porque haga muchas consultas a domicilio, si luego las consultas son un desastre? Claro, porque aquí lo que pagamos cuando incentivamos suele ser cantidad. Yo, por ejemplo, como digo yo a muchos estudiantes, ¿cómo medimos lo que a mí me parece muy importante en atención primaria en médicos y enfermeras? Que es el efecto silla, el sentarse y escuchar. ¿Cómo mido eso? Dice, eso es importante, importantísimo en primaria. En primaria eso es clave, escuchar, saber escuchar a la gente, al que llega contándote su vida, porque primaria no es especializada, en especializada ya te lo han filtrado, y se supone que viene con una angina, con una EPOS, ¿no? Con una descompensación vascular y pim, 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 pim. Pero en primaria no. En primaria lo que viene es Mariano diciendo que está triste, que el hijo está en paro, que no sé qué, que le duele la cabeza, que no aguanta a su mujer, que su mujer no la aguanta a él, que no se aguanta... ¿O no? ¿O no? Que no tiene un tratamiento de decir... ¿Cómo valoramos el efecto silla? ¿Cómo valoramos el seguir al paciente? La empatía. ¿Eso cómo lo valoramos? ¿Cómo lo medimos? ¿Y es importante? Mucho. Mucho. También en hospitales, ojo, no estoy... Pero quiero decir que hospitales tú... se supone que, en fin, tienes más... Pero atención primaria es el primer contacto. En la atención primaria te llega el enfermo, su vida, sus problemas, y no lo aísla, él sigue en su entorno. En el hospital lo ingresa y lo aísla y le dice, ahora mismo te vamos a hacer esta intervención y te vamos a operar de esta manera. Bien, luego... con los incentivos, el comportamiento médico no deseado, si le ponemos los incentivos va a cambiar, porque un problema que tenemos es que en la actividad médica, como los médicos, la medicina y las profesiones sanitarias no son ciencias exactas, con mucha frecuencia los profesionales sanitarios o usan poco determinadas terapias que deberían de usar más, o usan mucho determinadas terapias y determinados tratamientos que no deberían usar. Pero no tenemos el gold estándar, no tenemos, porque la medicina no es matemática, ni la economía. Ojalá, porque entonces sería fácil, entra el enfermo por la puerta, pim, pam, pum, curado. Pim, pam, pum, curado. Tú no tienes remedio, te mueres, al siguiente. Y la economía haría igual, pero no somos así. Y entonces tenemos graves problemas que cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el porcentaje de diabéticos, el 7% famoso. Se ha suspendido hace un año un gran ensayo porque cuando se controlaban a los pacientes en el 7%, me tengo que ir ya, sí, termino, que no se sabe si es el 7% o el 9%, y como estoy pasándome, simplemente un motivo, el último punto. Se llama efecto grounding out o efecto expulsión cuando yo meto dinero, incentivos monetarios o incentivos económicos a profesiones que valoran otras cosas. No a trabajo, porque teóricamente el trabajo es un esfuerzo estrictamente. Y si a mí, por ejemplo, no me gusta una cosa, solo si me pagan la hago. Pero el problema es la motivación intrínseca. A veces, cuando un profesional sanitario es una cosa y metes dinero y metes incentivos, estás expulsando su motivación intrínseca. Porque lo estás convirtiendo en un mercenario. Cuando aceptamos incentivos a cambio, que es muy legítimo, a cambio de hacer algo, porque no nos gusta, nos estamos mercantilizando, nos estamos convirtiendo en parte en mercenarios, en el mejor sentido de la palabra. Y por lo tanto, la moderna
Behavior Economics, economía del comportamiento, que se aleja bastante de la teoría dominante en economía y que el principal representante, bueno, no el principal representante, pero Dan Ariely es profesor de Duke University, es uno de los grandes popes en Behavior Economics, y yo he tenido la suerte de hacer un curso con él. Publicó en el British Medical Journal que el pagar, pay for performance, que es pagar incentivos a médicos y enfermeros, puede ser incompatible con la motivación intrínseca y por lo tanto puede ser incompatible con la calidad no medible, con las cosas que no podemos medir de la calidad. Termino, por lo tanto, diciendo que probablemente las profesiones tienen tres, como mínimo, siguiendo a una corriente que es el happiness, la literatura del happiness, que tienen como mínimo tres grandes pasiones. La gente puede trabajar por el dinero, y es legítimo, y es estupendo. Si a mí mi trabajo no me gustaría, solo trabajaría por el dinero. Si yo ahora estuviera trabajando de peón de albañil, pues sería un esfuerzo, y trabajaría simplemente para ganar dinero y comer. ¿Por qué? Porque mire usted, no me gusta la construcción. Pero hay gente que tiene más suerte, y es que a lo mejor trabajan por vocación, porque les gusta lo que hacen. Si tú metes mucho dinero en grupos que trabajan por vocación, matan la vocación, genera un efecto grounding out. Pero también la gente no solo trabaja por el dinero, trabaja por la profesión, por el estatus. El estatus es algo que mueve al mundo. ¿Qué es el estatus? Es que los demás me vean y digan, por allí va la doctora Artea, o yo qué sé, pues, magnífica, maravillosa, mírala, entregada. El estatus a mucha gente le importa mucho más que el dinero. Todos probablemente hacemos cosas por dinero, hacemos cosas por vocación y hacemos cosas por estatus. La composición es lo que nos vuelve heterogéneos a las personas. Si yo quiero una organización de mercenarios, tengo que pagar fuertes incentivos para autoseleccionarlos. Si yo quiero tener una organización de vocacionales, no tengo que dar incentivos, tengo que darles condiciones para trabajar, darles las llaves y olvidarte, porque van a estar allí su vida, porque les gusta lo que hacen. Y van a echar horas y horas y horas. Lo mejor no es darles incentivos, sino darles un entorno agradable, una vida digna, y decir, ala, si te vas a entregar tú, si es que vas a sacrificar tu vida en eso. Y si lo que te gusta es la profesión y el estatus, lo que tenemos que hacer es ponerle uniformes, coronel, marqués, bendecirle, buenos despachos, halagos, estatus, superioridad. Te quiero terminar con una breve alusión a las sugerencias que hacía un catalán al que yo admiro y que ha fallecido recientemente, Albert Jover. Albert Jover suponía y hablaba de que había que recuperar en medicina y en salud la agencia moral, la medicina basada en valores y la medicina basada en la afectividad, en la empatía. Eso no es difícil articularlo con incentivos monetarios. Gracias y pido disculpas por los minutos que me excedió.